Muy buenas, qué alegría nos da nuevamente proyectarnos hacia cada uno de ustedes, nuestros amigos virtuales, estudiosos de la Escritura, del Evangelio, que se conectan, bueno, sábado a sábado o el día que se conecten. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este espacio y estamos con ya hoy la tercera parte del Evangelio según Marcos. Les enviamos un fuerte y cariñoso saludo a cada uno de ustedes, en donde sea que nos están viendo. Sabemos que el Internet traspasa las fronteras, así que si nos están viendo fuera de Guatemala, un abrazo de igual manera. Queremos recordarles que estamos en vivo en dos plataformas, Facebook y YouTube, pero que estos estudios se quedan muy fácilmente habilitados en nuestro canal de YouTube para que usted pueda buscarlos y así consultar, estudiar. Sé que son conceptos difíciles, por lo tanto yo le animo para que usted pueda verlo las veces que sean necesarias y por favor no tenga empacho en compartirlo con alguien que usted desee. De cualquier manera, también recordarle que en YouTube precisamente tenemos un canal, como ya lo mencioné, con varias listas de reproducción en donde encontrará estudios como la introducción a la Biblia, las citas del Señor, casi ya 300 prédicas que con el paso de los años hemos ido acumulando ahí, así que hay una biblioteca un poquito extensa, más de 30 estudios de la carta de los Gálatas y bueno, ahora estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Le invito a que usted pudiera acompañarme a hacer una oración para que Dios nos conduzca en este tiempo, en este momento y que podamos de esta manera empezar el estudio. Padre, bendecimos tu nombre porque para siempre es tu fidelidad. Con alegría, con gratitud, llegamos a pedir la inspiración para que nuestros ojos sean abiertos, especialmente cuando hay algún concepto desconocido. Y así como nos has traído, nos has venido edificando, que este proceso pueda seguir para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya la semana pasada habíamos iniciado el estudio verso a verso de Marcos y nos detuvimos en el versículo 1 porque confesábamos que traía conceptos demasiado importantes y queríamos poner una base, un fundamento, para que luego cuando estos conceptos se mencionen en alguna parte del Evangelio, nosotros sepamos de qué se trata. Luego, al terminar, no hoy, pero la otra semana, haremos una lectura ya en conjunto de cada uno de estos conceptos. Les recuerdo entonces tomar notas si usted así lo quisiera. Vamos a leer el versículo 1 nuevamente y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, y vimos lo que representa la palabra principio o arjé, el reshit de Dios, el Evangelio, el anuncio de aquel que es bueno. Descompusimos la palabra Jesucristo en sus dos vertientes judías, Yehoshua, HaMashiach, y lo explicamos. Hoy, bueno, esta versión, la nueva traducción, la Nueva Biblia de las Américas, perdón, agrega el Mesías acá. Esto es una redundancia porque ya lo ha dicho el título de Jesucristo, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces los traductores quieren ayudarnos, apoyarnos, pero esto, el Mesías, es una explicación más que una traducción literal. Hoy nos vamos a concentrar en lo que quiere decir Hijo de Dios. Queremos dedicar el tema hoy a lo que representa el Hijo de Dios. Y lo voy a
notar acá para que nos quede. Em, Primero, reconocer que esta parte, la que dice Hijo de Dios, no aparece en los manuscritos más reconocidos. Algunas traducciones por eso lo llegan a omitir. Sin embargo, la expresión Hijo de Dios sí aparece en muchos otros lugares, en todos los manuscritos, en todos los evangelios. Y para efectos de Marcos, que está empezando a sentar las bases, como ya bien vimos, es importante entonces adentrarnos en un concepto que él va a usar mucho y que puede malentenderse porque la asociación que nosotros como humanos le daríamos a Hijo de Dios puede ser una persona distinta o alguien engendrado por Dios. Por ejemplo, yo soy hijo de Dios, pero nada tiene que ver con este título. Yo he sido adoptado por medio del sacrificio de nuestro Redentor. Y entonces no podemos comparar ese título a cómo se vería en Jesucristo. Entonces, empezamos no con la palabra hijo, sino vamos a empezar con la palabra Dios para descomponer este concepto. Quiero decir, hijo de Dios es un concepto teológico, pero vamos a analizar cada una de las palabras. O sea, hijo y Dios. La palabra castellana Dios viene de una raíz latina Deus, que a su vez viene de una raíz indoeuropea dievos, que quiere decir brillo o resplandor. Es falso, como afirman muchos, que esta venga del griego Zeus. La palabra Dios en griego que nos llega es la palabra Theos. Probablemente no lo esté pronunciando como lo pronunciaría alguien nacido en Grecia, pero sí tiene una T. Algunos dicen que viene de Zeus. Eso es incorrecto. La palabra Dios viene de una raíz latina. Deus, como ya lo hemos mencionado, nada tiene que ver con la deidad pagana Zeus. Por lo tanto, quien así lo afirme probablemente desconozca la etimología de la palabra. Y es que se me hace importante, ya que queremos hacer de esto un estudio lo más serio posible, se me hace muy importante ser honesto intelectualmente. Ahora bien, si nosotros nos quedamos con esto allí, de todas maneras tampoco nos da la profundidad que estamos buscando. ¿Por qué? Porque la revelación fue dada en hebreo. Entonces, si queremos saber qué es lo que la palabra castellana Dios quiere decir, pues ya vimos que tiene una raíz latina Deus, que quiere decir brillo. Pero nos quedaríamos cortos si nos quedáramos con eso. Tenemos que entender cómo se expresaba esto en la revelación hebrea, en la revelación semítica, que es la revelación de la Biblia. Y entonces aquí en la Biblia ya tenemos 3 palabras que normalmente se traducen como Dios en el Antiguo Testamento y que de alguna manera están relacionadas en sí, por lo menos etimológicamente, pero que denotan cosas un tanto diferentes. Menciono la primera. La primera es la palabra él, como el artículo o el pronombre de tercera persona castellano, él, el, en hebreo una aleph y una lamed, que se nos traduce como Dios, pero más que definir una función de Dios o ser un nombre, es un título. Esta palabra viene de una raíz semítica que quiere decir poderoso, todopoderoso, lo más poderoso que existe. Y en la escritura hebrea normalmente va acompañada de algún otro título, por ejemplo, el Elohei de Israel, el poderoso, el Dios de Israel, podría decir eso. O también vemos como algunas Biblias algunos pasajes le agrega un título y vamos a ver un ejemplo de esto en Génesis
capítulo 17, versículo 1. Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor, aquí es la palabra Yud Hei Vav Hei, que la vimos la semana pasada, es el atributo, el nombre inefable, el nombre de las 4 letras, que representa el atributo de la justicia y que es otra fama. La palabra nombre en hebreo quiere decir fama, que es otra fama del Señor, es otro atributo, es otro título, que es el que le da el nombre a Jesús, ¿verdad? Yehoshua. Esta palabra, entonces, ya dijimos, se puede interpretar como el atributo de la justicia. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor, en su atributo de la justicia, se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Allí en hebreo dice: yo soy el Shaddai. Nos traducen Dios Todopoderoso. Y la verdad es que ese título está bien traducido, pero que sepamos nosotros que la construcción en hebreo es el Shaddai, es decir, el poder muy poderoso, lo que estaría diciendo cuando lo traduce de esa manera, la palabra él. Muchas de las civilizaciones semíticas tenían dentro de su vocablo para referirse a sus deidades la palabra él. O sea, es algo que la escritura toma y que probablemente muchas de las culturas más antiguas, especialmente la cananita, culturas que obviamente ya no existen, pero que son que comparten una raíz semítica con Israel, le llamaban a su deidad. Pero para la exégesis bíblica representa poder. El Shaddai, Dios Todopoderoso, sería la traducción. Pero repetimos, no representa la palabra Dios, sino más bien se refiere a un poder o incluso a un juez. La siguiente palabra es la palabra Eloah. Ahí la tiene usted en hebreo. Es una Aleph, una Lamed, una Vav y una Hei. Si usted no maneja el hebreo, no se preocupe. De todas maneras lo ponemos como una constancia de que está ahí. Y la palabra Eloah se construye sobre la palabra El. Si usted lo nota leyendo de derecha a izquierda, porque el hebreo así se lee, tiene el agregado de 2 consonantes, ¿verdad? Una Vav y una Hei. Y esto vuelve un concepto que es masculino, lo vuelve también femenino, le agrega la parte femenina. La última letra que está ahí es una letra que denota o que podría convertir una palabra en femenino, pero que no vuelve este nombre femenino, sino más que nada quiere decir que lo incluye en este título de Dios. Sí está descrito entonces el aspecto masculino y el aspecto femenino. Es una construcción de poder, como ya dijimos, y probablemente esta es la palabra que sí podríamos nosotros traducir como Dios. Ocurre muchas veces en Job, es donde más ocurre, pero también en su estrado constructo. Porque cada vez que usted lea el Dios de Israel o el Dios de Abraham, se utiliza esta palabra Eloah en su estado constructo, que es Elohei. Y se refiere entonces a la deidad correcta, se refiere al Dios nuestro, al Dios, al creador de todas las cosas, ¿verdad? Y por supuesto también reafirmo que como es un derivado de la palabra él, entonces él también tendría que ver con creador. Pero este podría ser el título genérico de Dios. Especialmente aparece mucho, decirlo de nuevo es importante, en su estado constructo, cuando se refiere al Dios de, ¿verdad? Al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, aparece esta palabra. La tercera palabra es la palabra Elohim, y si usted nota, mantiene las primeras 2 consonantes, se cae la Vav ya llega solamente a estar vocalizada,
desaparece y solo se queda la vocal, perdón. Y luego está la hey, pero si usted se da cuenta, se le agrega una yud y una mem, que son las últimas dos letras, y que es lo que convierte en la palabra en plural. Elohim es la pluralización entonces de Eloah, y que más que verlo como la personificación de la Trinidad, como algunos incorrectamente han querido mencionar, por ejemplo en Génesis 1, tenemos que ver como la concentración de todos los atributos y poderes que tiene el Eloah. O sea, Elohim es la concentración del poder, es la concentración de todos los demás atributos, pero que se asocia con el amor entrañable. Y esta es la palabra que más se utilizó en las escrituras hebreas y la que probablemente más se usa en la mentalidad del Nuevo Testamento. Cuando usted lee Dios en el Nuevo Testamento, probablemente se refiere a Elohim. Elohim es la palabra más común para referirse a Dios. También de las otras dos que hemos mencionado, es la que más aparece como Dios. Y repito, es probablemente la que Marcos usa acá y es la que más debe de asociarse con el amor entrañable. Algunos estudiosos lo trasladan y dicen que es al revés, que esta está más enfocada en la parte del juicio, mientras que el nombre de las 4 letras, el nombre del atributo de la justicia es el amor. Pero cuando leemos, por ejemplo, la creación de Génesis 1, en donde aparece la palabra Elohim, y luego vemos el capítulo 2, donde aparece la palabra Yud Hei Vav Hei, nos vamos a dar cuenta que es el amor entrañable. Y esto el Evangelio lo aclara de una manera muy, pero muy importante. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no conoce a Elohim, porque Elohim es el amor. Es amor. Entonces diremos que Elohim es la organización, el juntar todos los atributos de Dios en función de algo, en función de, por ejemplo, en Génesis 1 es en función de la creación, pero que tiene su punto, su máxima expresividad en el amor divino, ¿verdad? En la escritura hebrea, esta palabra Elohim también puede referirse a seres humanos, a seres angélicos. No voy a entrar a explicar eso acá porque eso está explicado en nuestros estudios que hemos hecho en la introducción a la Biblia, y yo le invito a usted a buscarlo allí, ¿verdad? Porque la explicación de ellos sería muy larga. Ahora, vamos entonces a ver el concepto del Hijo. Hemos hablado ya de el Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver el concepto teológico del Hijo. En primer lugar, entender y referirnos que es un concepto teológico más que una designación de otra persona. Muchos ven en el Hijo de Dios a dos personas separadas. Es más, hasta se llega a ver al Hijo como un junior, nada más alejado de la verdad. Nosotros sostenemos que Jesús es Dios mismo, que Jesús es Dios completo, no una parte de Dios, sino es Dios completo, eso sí, reducido de su gloria, porque si Él hubiera venido con toda su gloria, destruye toda la creación. Por lo tanto, Él tuvo que disminuirse en su gloria, en su honra, para que no destruyera al mundo y lograr su propósito salvífico. Esta es entonces algo
o esto es algo, perdón, que está muy claro en la teología judía del primer siglo. Hay escritos paralelos hemos mencionado los Targumim, hemos mencionado que también habían algunos otros escritos y se pueden encontrar algunas referencias a ellos en la Mishnah, que es una tradición oral que se compila a finales del siglo III, me parece, o siglo II, no estoy muy claro ahorita con la fecha de la compilación de la Mishnah, y probablemente tercero esté más correcto. Y también, pero especialmente se encuentra en un escrito judío del segundo siglo que se llama el Zohar. El Zohar es un comentario a la Torá del Señor. La Torá del Señor se distribuyó en 54 secciones, 52 secciones que se estudian y se leen cada sábado y se comentan. Bueno, el Zohar es un comentario a estas secciones. Algunos en el mundo judío lo han querido convertir en la Biblia del cabalista, porque el lenguaje es muy figurado, pero nosotros rechazamos primero eso y afirmamos que es un estudio, es un escrito judío comentando la Torá del Señor. Bueno, allí encontramos también un poquito de teología con respecto del Hijo. Sin embargo, la fuente más confiable sigue siendo la Escritura, sigue siendo la Biblia, para que nosotros encontremos que el Hijo, más que cualquier otra cosa, era un concepto teológico de una función que el Dios Todopoderoso venía a hacer. Y para eso yo quiero invitarle a que me acompañe a una porción que está al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 61. Y para tener un poquito de contexto, este es el juicio que los saduceos están fuera de orden haciéndole a Jesús. Y digo fuera de orden porque ellos tendrían que haber llamado el concilio, pero aquí está Anás, Caifás y algunos de sus cuates, y ellos de alguna manera enjuician a Jesús y lo declaran culpable. Y en el ínterin del juicio vemos el versículo 61 en donde dice: pero él, refiriéndose al Mesías, se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Mashiach, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios? Es lo que le está diciendo, el Hijo del Yud He Vav Hei. Y por favor, aclarar acá que cuando un saduceo que no cree en alma, que no cree en espíritu, que no cree en resurrección, está diciendo entonces que si él es el Hijo de Dios, está probablemente no hablando la misma cosa que usted y yo entenderíamos por hijo. Esto es muy importante aclararlo, porque lo que le está preguntando es algo que seguimos viendo. Jesús le contestó: yo soy, Anihu, yo soy él. Y verán al Hijo del Hombre, una referencia a él en ese momento, pero que está respondiendo si él era el Hijo de Dios, que era la pregunta que le estaba haciendo el sumo sacerdote, sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes en el cielo. Este dicho de Jesús es muy interesante. Él está sentado a la diestra del poder. Nosotros, como humanos, tenemos a ver a la diestra como el lado derecho, es decir, hacemos una función horizontal. Jesús está hablando aquí de una función vertical. La diestra es el cielo y la siniestra, la izquierda, es la perdición.
el infierno, por decirlo de alguna manera, o el Sheol, o el lugar de los muertos. Así que cuando Jesús, y esto es un modismo arameo, habla de a la diestra, de estaré a la diestra del Padre, Él está hablando de que Él va a estar en el cielo. Y aquí le dice a la diestra del poder, y luego dice viniendo con las nubes del cielo. De una vez le profetizó su segunda venida. Entonces veamos la reacción del sacerdote. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Porque había muchos testigos falsos que lo estaban acusando y que estaban diciendo que él hacía esto o lo otro. Versículo 64. Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. ¿Y cuál era la blasfemia? La blasfemia no era que él estaba llamándose así el Hijo de Dios, un engendrado de Dios. No. La blasfemia para los sacerdotes era que él era Dios. Eso es lo que ellos le entendieron cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo del bendito, yo soy el que toma la función teológica del Hijo de Dios. Veamos un poquito más de esta teología en base a una escritura que se encuentra y que hay muchísimo que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Yo le voy a mencionar solo un pasaje, pero decirle que el Señor Jesús está a veces oculto para nosotros en muchas de las funciones. Le pongo un ejemplo. El sacerdote en el capítulo 16 de Levítico que que ofrecía las ofrendas el día de las reconciliaciones o Yom HaKippurim y que hacía todo un oficio, representaba al Mesías. Por eso es que Levítico dice que el sacerdote tenía que ser apto, no podía tener, por ejemplo, ser tuerto, no podía tener los testículos mayugados, no podía tener algún defecto físico porque era una figura del Mashiach. Toda la escritura está apuntando a la venida del Señor y a su función salvífica. Pero sigamos, entonces vamos al Salmo 2, versículo 1. Y dice, ¿por qué se sublevan las naciones, los gentiles? ¿Verdad? Los gentiles. En el juicio a Jesús, quienes lo cuelgan fueron los gentiles, fueron los romanos. Ellos estaban sublevados. ¿En qué sentido? En el sentido de que se estaban dando el lujo de condenar al autor de la vida, al rey del universo. Era así como estaban tirándole piedras a Dios. Y los pueblos traman cosas vanas. ¿Cómo ellos están pensando que pueden acabar con la supuesta rebelión de este Mesías para Roma? Y esto es muy importante decirlo. Roma olía a alguien que se llamara Mesías, ya lo conocían, y no a Jesús, sino a cualquier persona que se hacía llamar Mesías. Y ellos iban por ese Mesías hasta que lo mataban, hasta que acababan con él, porque era sinónimo de rebelión. Porque el judaísmo, la etnia judía del primer siglo estaba esperando un Mesías, un Mashiach que los viniera a liberar políticamente. Cuando Roma escuchaba de algún posible Mesías, entonces venían e iban a por él. Y por eso es que históricamente está documentado que entre el año 4 antes de Cristo y el 66 después de Cristo, hubo más de 26 Mesías que se proclamaron, reconocidos por Roma, y entre ellos nuestro Señor, el verdadero Mesías, ¿verdad? El verdadero Mesías que no lideró una revuelta política como los otros 25. Y a esto se refiere este versículo. Estamos interpretando a Jesús, a su obra, a su sacrificio, bueno, y a su crucifixión en Salmo 2, capítulo 1. Dice, se levantan los reyes de la tierra, versículo 2, y los gobernantes traman unidos contra el Señor, este es Yud He Vav Hei,
y contra su Mesías, contra su Mashiach, contra su ungido. Y aquí está entonces explicado que este salmo tiene un carácter, perdón, mesiánico impresionante, y es importante, y para usted y para mí es una llamadita de atención que le pongamos atención, porque este salmo está hablando del Mashiach, está hablando de Jesús. Como decíamos la semana pasada, de HaMashiach, lo hemos identificado, que toda la escritura, cuando se refería al ungido, estaba apuntando a alguna manera, a alguna función que el Señor iba a hacer, el Señor Jesús iba a hacer en su redención. Versículo 3 dice, rompamos sus cadenas, las cadenas del ungido, y echémonos de nosotros sus cuerdas. Se refiere a la autoridad de Él. Ellos no querían la autoridad de Dios, sino querían hacer lo que bien les convenía. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. O sea, el Señor Jesús se ríe de esos intentos. El Señor se burla de ellos, pues tal vez es una forma coloquial de decirlo. No busqué cuál era la traducción correcta de este versículo porque no era mi tema, pero el versículo 5 sigue diciendo, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquí nosotros entonces ya vemos cómo Dios tiene una reacción hacia lo que probablemente están haciendo las naciones, los gentiles, en el caso de Roma, en ese momento histórico en Jerusalén en el primer siglo. Y luego dice, pero yo he ungido, he apartado a mi rey, que es una función de Él, ¿verdad? Dios no tiene un rey de Él, Dios es el rey. Está hablando de una función de Él sobre Sión, mi monte santo. Ok, llegamos al versículo 7. Por favor, especial atención aquí. Lo traduje un poquito más literal, de lo que usted lo puede encontrar en sus Biblias. A veces en las Biblias le voy a leer cómo está en esta versión. A ver. La Biblia de las Américas está, ciertamente anunciaré el decreto del Señor. Pareciera ser como que Dios mismo está diciendo, voy a anunciar el decreto del Señor, pero en hebreo dice, declararé al decreto del Señor. Es decir, ¿de quién habla? Está hablando el rey, está hablando Dios, está hablando Jesús. Y él dice, declararé al decreto. Es decir, él le va a hacer una exposición, va a contar, va a practicar. Eso es lo que significa el verbo declarar. Ese sí lo estudié, lo contará, lo practicará al decreto. Es decir, hay un decreto que se ha formulado o se está formulando en este momento. Es un decreto de Yud-Heh-Vav-Heh, de Adonai, del atributo de la justicia. Y es como Dios funciona. Dios funciona un solo Dios con sus muchos atributos. Entonces aquí está diciendo que el atributo de la justicia tiene un decreto. La palabra decreto es la palabra hok. Y en la Torah no se refiere como a una ley. Se refiere a algo que Dios establece que no va a cambiar. Por lo tanto, cuando nosotros vemos hok aquí, está hablando de una promesa, un decreto, algo que definitivamente no va a tener cambio. Y entonces aquí está diciendo, le declararé, contaré al decreto del Señor. Es decir, lo va a activar. Es lo que está diciendo. Voy a activar un decreto que ya he puesto. Él me dijo, ¿quién? El Señor. El que está haciendo el decreto, el atributo que está haciendo el decreto, dijo. Y es muy común en la Biblia muchas veces, Dios y algunas otras personas lo hacen, hablar en tercera persona. Por ejemplo, este servidor de ustedes le gusta leer la Biblia.
Estoy hablando de mí, pero estoy hablando en tercera persona. Es lo que está haciendo Dios acá. Entonces aquí dice, mi hijo eres tú. Mi hijo, el hijo eres tú. Lo que está diciendo entonces es que él está contando que hay un decreto, que hay una promesa en la cual él va a ser establecido como el hijo. Él, se le va a dar a él una función del hijo, pero que es el mismo Dios. No son dos personas distintas, no es un A declarándole a un B, sino es un solo Dios en sus múltiples atributos, creando un atributo específico, el atributo del Hijo. ¿Qué quiere decir ese atributo? Ese atributo quiere decir dos cosas. A lo mejor haya más, pero yo propongo que se restringe o se resume a dos cosas. Número uno, heredero. De alguna manera, la palabra heredero sonaría como que Jesús es el heredero de algo que le está dando un poder mayor que él. Quiero explicarme mejor. Se refiere al dueño de la herencia. Como heredero me refiero al dueño de la herencia y a alguien que puede tener la facultad de repartir la herencia a otras personas. Vamos a ver un ejemplo de ello en la Escritura. En Mateo 21 hay una parábola en donde Dios pues entrega una viña a unos siervos y ellos vienen y luego no le quieren rendir los frutos, ¿verdad? Y leemos desde el versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, Dios está contando una parábola. Dice que envió el dueño, sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, que son las personas que heredaron prestado el reino en administración, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y lo apedrearon. Y esta es una clara referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Dice, volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Recuerde, esta es una parábola y tenemos que ver más allá de la literalidad, tenemos que ver la figura. Por eso aquí en el versículo 38 lo revelamos muy bien. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Este es el heredero. El concepto teológico de hijo en el primer siglo era el repartidor de la herencia. El hijo era el todopoderoso, el que recibía la herencia. Repito, este es un concepto teológico. Y es importante entenderlo porque si no lo entendemos separado de la fuente de lo que Él es y pensamos en Jesús como en una segunda categoría, el que tal hace blasfema porque Jesús es el Dios Todopoderoso y porque la Escritura enseña, y Él mismo lo enseñó, que cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solamente. Entonces Jesús no podía no enfocarlo desde esta perspectiva. La otra cosa a la que me refiero, que significa el Evangelio, que significa el concepto teológico de hijo, también nos la aclara el Evangelio. Y esa está, veámoslo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él, o sea, Jesús, Mashiach, pues aquí está refiriendo a Cristo, Mashiach, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Él es lo visible de Dios.
Él es lo visible de la disminución que Dios tomó. Jesús es el cuerpo de Dios. Obviamente que tomó forma de hombre, por eso fue tan disminuido, ¿verdad? Pero es el cuerpo de Dios. El Hijo es la figura de este Dios que se despojó de su honra, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, tomó forma humana y vino aquí a aportar la divinidad de Dios. O sea, el Hijo son dos cosas. Es el dueño de la herencia, el que reparte la herencia. Y número dos, es el portador de la divinidad. Es el receptor de la divinidad aquí en la tierra con un propósito específico. Volvamos al Salmo 2, versículo 7. Declararé al decreto del Señor, ¿verdad? Le diré, ya es hora de que te actives. ¿Y qué le diré? Le dijo, él me dijo, ¿quién? El Señor me dijo, mi hijo eres tú. Se crea la función de lo que Dios vendría a ser cuando viniera a la tierra. Y dice, yo te he engendrado hoy. Ahora, este engendrar se refiere al acto divino que existe en la eternidad de establecer este decreto, por la necesidad que había de que Dios mismo tendría que venir a dar su vida por nosotros. No se refiere a ser creado, sino que se refiere a concebir cómo será Él en su venida. Y así podemos encontrar muchas otras promesas en los Salmos, en la Torá, en los profetas, de cómo sería la venida del Mashiach, la venida del Hijo, la venida de la función divina que iba a disminuirse de honra para venirnos a rescatar. Y este conjunto de cosas que Él vendría a hacer son lo que también en la teología del primer siglo se conocía como Abba. Abba, y Abba quiere decir Padre. No voy a entrar al concepto de Padre ahora mismo, porque quiero dejarlo para un estudio posterior cuando veamos, por ejemplo, la relación de Jesús con Abba. Pero sí quería aterrizar que este concepto de Hijo de Dios no se refiere a un ser creado, no se refiere a un hijo biológico, no se refiere a un junior, sino se refiere a un concepto teológico por medio del cual Dios decidió disminuir su honra y venir siempre en calidad de Dios, portando sus atributos para cumplir con su palabra y darnos vida, como había Él establecido en todos sus jukot, en todos sus decretos, ¿verdad? Y esto es algo que a mí me llena de gratitud. Primero, de pensar que Dios nos hubiera amado de tal manera que le hubiera atravesado toda la justicia que conllevaba que Él tomara forma de hombre, viniera por nosotros, estuviera entre nosotros, caminara entre nosotros y nos salvara de la muerte y nos diera la vida eterna. Pero también me llena de mucha gratitud y de mucho deseo de adorar, de exaltarlo y de bendecir su nombre. Espero que este estudio le deje más respuestas que preguntas. Yo quiero invitarle a, si no lo entendió completamente, le doy dos opciones. Vuélvalo a ver, esa podría ser una opción. Y la segunda opción, pregúntenos en los comentarios, pregúntenos por mensaje, ¿cómo podemos hacer? A lo mejor podríamos hacer una llamada de Zoom y discutirlo un poquito más extenso y un poquito más pedagógico. Por el momento quiero decirles que esto es todo. Les agradezco su sintonía y les recuerdo que nos estamos viendo la próxima semana con otro estudio de Marcos. Un abrazo y muchas bendiciones. Hasta pronto.